Muy buenos días, queridos alumnos. Quien les habla es el ingeniero Daniel González. En esta oportunidad vamos a complementar algunas secciones que habíamos considerado para el diseño estructural de buzones de alcantarillado. Dentro de ello era poder considerar las presiones dinámicas del suelo. Eh, Les habíamos proporcionado algunos alcances respecto a los planos y la posible necesidad o el posible requerimiento del acero de refuerzo. En esta muestra nosotros tenemos dos tipos de buzones. Buzones con un diámetro interior de 1,20 m y buzones con un diámetro interior de 1,50 m. Lo que diferenciaba también a estos dos buzones era la profundidad del buzón mismo, ¿no? Ahora tenemos buzones de sección variable que pueden ser 3 metros a menos o buzones también de 3 metros a más, ¿no? Habíamos considerado un F'C, ¿no? En este caso la calidad del concreto debe ser totalmente monolítico, tanto tapa, losa como paredes, ¿no? Me refiero a la losa de fondo, paredes y a la losa de techo, ¿no? Acá había una consideración en cuanto al F'C. Para buzones de mayor profundidad, estamos hablando de 3 metros en adelante, no había una consideración de poder incluir, digamos, o poder trabajar con un F'C 280. Nosotros estábamos habíamos planteado ya un F'C 210, ¿no? Y como ya les había explicado en otras oportunidades, dependiendo del diseño por corte o por cortante, ¿no? Íbamos ya a tener una definición final en cuanto al espesor de las paredes. Entonces, para ello me voy a apoyar de una hoja de cálculo. Debo hacerles recuerdo de que nosotros habíamos considerado, ¿no?, una presión hidrostática y una presión del suelo. En esta presión hidrostática cabía la posibilidad de que el buzón pueda trabajar, digamos, de esta manera. Me permiten unos segundos. Considerando posiblemente que la estructura está saturada, ¿no?, de agua, ¿no? Entonces hemos asumido, digamos, una porción de altura, ¿no? Y lo otro que responde, digamos, a las presiones del suelo, ¿no?, en su totalidad, ¿no?, en la totalidad. Prácticamente la estructura estaría enterrada. ¿No? Entonces, como yo les había comentado, cabe la posibilidad de poder incluir, ¿no?, las presiones dinámicas del suelo. Nosotros habíamos incluido en el modelo preliminarmente las cargas estáticas debido al empuje del suelo. Pero vamos a ver qué sucede si nosotros incorporamos las presiones dinámicas del suelo. Entonces, para ello, podría considerar la inclusión, ¿no?, de la presión dinámica del suelo, del tipo Oder. Eh,
De todas las vistas, a ver si me permiten, voy a pedir una visualización distinta. Muy bien. Entonces a esta visualización yo voy a pedir que la vista que yo tenga del modelo sea en un plano, digamos que XZ, una apertura de 0, y voy a conservar una vista donde me permita seleccionar las paredes, ¿no?, de manera más práctica, ¿no? Voy a reducir la escala de la misma, y como yo voy a incorporar patrones de nodo, entonces voy a incluir, ¿no?, una n cantidad de nodos, ¿no? Ahí los tengo, desde la base, ¿no? Desde la base tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Entonces son estos los que yo voy a tener que, digamos, asignar, ¿no? Tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. Para ello va a ser necesario incluir, digamos, esa cantidad acá. ¿Sí? Vamos a ver si incluyo. Me faltarían incluir 3 más. Para que no tenga una presentación de esta manera, vamos a hacer unos cambios acá en la pantalla. Pero antes voy a ir exponiendo, ¿no?, en qué consiste, digamos, esta asignación y previa definición, ¿no?, de mi presión sísmica del suelo. Entonces aquí tengo el cálculo de la presión sísmica del suelo para una profundidad total, ¿no?, una profundidad X, ¿no? Pero creo que ya podríamos definirlo, ¿no? Estamos hablando de 4 metros. Entonces aquí tienen las fórmulas que se o que se van a emplear. Y aquí, ¿no?, toda la información necesaria, ¿no?, así como también una tabla para poder resumir el resultado final, ¿no? Entonces me voy a ayudar de esta tablita desde cero, ¿no? Entonces necesitamos calcular todos esos parámetros mediante una expresión matemática, ¿no? Vamos a calcular el valor numérico de la presión dinámica o empuje dinámico del suelo. Para lo cual hace falta determinar, ¿no?, el valor del coeficiente. Empuje, este coeficiente hace referencia al empuje activo sísmico del suelo, porque esa es la hipótesis bajo la cual se considera. También tenemos la participación de una aceleración vertical, ¿no?, que en este caso podríamos considerar, ¿no?, un valor de 0, ¿no?
O, no, siempre hay uno y o. Podríamos ver también otra opción, que lo vamos a comentar más adelante. El coeficiente sísmico de presión dinámica lo tenemos acá. ¿Y qué tiene que ver con estos parámetros, ¿no?, que tenemos acá? Uno de ellos, el ángulo de fricción interna, en este caso, pues, del suelo, ¿no? Y otro es el ángulo de fricción entre el concreto y el suelo mismo, ¿no? Y también tenemos un ángulo de inercia por aplicación dinámica de la presión del suelo, ¿no?, que corresponde pues a este parámetro, ¿no?, y teniendo en cuenta esta expresión también matemática. Yo voy a tener la profundidad de embebimiento, en este caso hemos hablado de 4 metros, ¿no?, H sub S. Tengo también la densidad del suelo, ¿no?, ya que es un parámetro importante y debe ser un parámetro conocido, ¿no?, para los cálculos, ¿no? Nuevamente, indico acá que tengo el ángulo de fricción interna y el ángulo de fricción suelo-muro. Mi coeficiente de aceleración horizontal ahora, este valor o este coeficiente de aceleración horizontal, ¿no?, no es otra cosa más que el parámetro que nosotros calculamos en nuestro análisis sísmico, ¿no?, y que en este caso, este valor, ¿no?, es igual a sux sobre R. Sux sobre R, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros obtenemos el coeficiente de aceleración horizontal. En cuanto al coeficiente de aceleración vertical, puede ser 0, o de lo contrario ustedes podrían considerar, ¿no?, como los 2/3 de mi coeficiente de aceleración horizontal. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, el cálculo de estos coeficientes, nosotros podríamos calcular mi ángulo de inercia con esta expresión, pero en radianes, ¿no? Ese valor debe estar dado en radianes. Y con ello nosotros deberíamos, ¿no?, reemplazar en esta fórmula, ¿no?, para poder obtener el valor ya mencionado. Entonces con ello voy a poder calcular, ¿no?, este valor. Entonces una vez que ya uno conozca ese valor, ¿no?, se podrá calcular la presión sísmica. Y esta presión, ¿no?, va a ser de naturaleza triangular invertida, ¿no?, y que, bueno, se podría decir que va a tener, digamos, esta forma, ¿no? Si yo realizo un recorte de la imagen,
No es algo esquemático, pero bueno, es para que podamos tener una mejor noción. Ahí lo tengo. Ahora, para que yo pueda reemplazar los valores, debo revisar también, digamos, estas cotas que que yo le he asignado. Muy bien. A ver, vamos a ver, me parece que tenemos que darle, no, a ver, voy a correr esto de acá. ¿No? Y voy a darle esa configuración. Bien, estoy partiendo con un z igual a 0. Seguidamente, un z igual a 0.333. Ahí está. La siguiente 0.667. La siguiente 1 metro. A ver, acá tengo 1 metro, ¿no? La siguiente 1.333 y 1.667. ¿No? La que sigue 2 metros. La que sigue 2.333 me parece, ¿no? Y 2.667. Vamos a ver. 2.333, 2.667 y el siguiente 3 metros. ¿No? 3.333 y 3.667 para terminar con una altura de 4 metros. Muy bien. Vamos a darle una densidad. Digamos que la densidad sea de 1600. ¿Sí? Estamos acá sumiendo. Un ángulo de fricción, interna, una fricción suelo-muro de 33 grados. ¿Sí? En un coeficiente de aceleración horizontal, que es este de acá. Ahora este coeficiente de aceleración está dado por esta expresión. Yo tengo que definir mis parámetros sísmicos. Sumamos unos 0.45 para factor de zona, factor de importancia 1.5. Muy bien, y el coeficiente de amplificación sísmica 2.5. En el caso de los parámetros de sitio, si esto tendríamos que considerar en función a esta zona, en función a la zona 4. Entonces me voy a apoyar en el documento de la norma 030. Si estoy considerando Z4, sí, acá está, le va a corresponder 0.45 veces la aceleración de la gravedad.
¿no? Es la aceleración máxima horizontal en suelo rígido, con una probabilidad de 10% de excedencia en 50 años. Vamos a considerar un suelo intermedio, correspondiéndole un factor de suelo de 1,10. ¿Sí? 1,10. R. Ya como lo habíamos repasado y lo habíamos explicado en los otros módulos, en las otras estructuras, ¿no? Teníamos ya que considerar, ¿no? una estructura pues, que reúna, digamos, estas características. Si va a estar parcialmente, o va a estar apoyado, o si la estructura se va a encontrar enterrada, ¿no? En este caso, pues vamos a considerar un factor R, un factor respuesta R igual a 3, porque la estructura se encuentra enterrada. Entonces esto simplemente lo voy a tener que actualizar. Perdón. Ahí lo tenemos. Muy bien, acá voy a asumir un ángulo de fricción, digamos que de 30 grados. Y estoy asumiendo una fricción del suelo-muro, digamos que de 0. A ver, acá hay un error. Vamos a considerar un ángulo de fricción. Pongámosle, digamos, unos 25 grados. Sí, estamos haciendo una estimación. O digamos 25.8. Y acá vamos a colocarle, digamos que unos 30.4. Sí, estamos haciendo una estimación y estamos definiéndolo acá. La profundidad de movimiento, densidad del suelo, ángulo de fricción y la fricción del suelo muro. Bien, vamos a ubicarlo, sí, para ser un poco más precisos, vamos a ubicarlo en una zona 3. Ya, en una zona 3 vamos a tener un factor de suelo 1,20. Sí, mejor para dar referencias. Y que está ubicado en la región Arequipa. Vamos a ver el cercado de Arequipa. Arequipa, ¿no? Estamos hablando de una zona sísmica 3. Le correspondería 1.35. Ahora respecto al suelo, vamos a ver si podemos cambiar. Sí, vamos a ver. Veamos la posibilidad de que sea un suelo 2, un suelo S2. ¿Sí? Un suelo S2. R igual a 3. A ver, con 1,10 creo que nosotros habíamos planteado hace unos instantes. A ver, vamos a ver. Listo. Hay la posibilidad, sí, hay la posibilidad de nosotros trabajar con parámetros reales. Ahorita simplemente estamos asumiendo, ya que ustedes van a tener que considerar según las condiciones
de donde se puedan ustedes encontrar, ¿no? De repente es un suelo blando, puede ser que sea también un suelo roca, ¿no? Un suelo S1. Un suelo S1, ¿no? Entonces podríamos optar por estas opciones, ¿no? Puede ser un suelo S2, no lo consideramos un suelo blando. De donde estamos ubicando, pues estaríamos oscilando, digamos, por entre 1 y 1,15, ¿no? Estos suelos que son comunes ya se han encontrado en la Arequipa, ¿no? Tenemos Hunter, ¿no? O la zona alta del distrito de Mariano Melgar, ¿no? O considerarlo como un suelo rígido. Veamos con la posibilidad de considerar, digamos, un suelo rígido en un Z3. Voy a considerar una coeficiente de aceleración vertical igual a 0. Muy bien, entonces, como estamos asumiendo, ¿no? Ya ustedes van a cerciorarse, por favor, de estos parámetros. La fricción suelo-muro o el coeficiente de fricción es necesario que ustedes puedan solicitarlo también al laboratorio. ¿Influye en los resultados? Influye, ¿no? Si yo le pongo 0, ¿no? Por ejemplo, acá. Muy bien. Ahora no vamos a tener influencia de las presiones dinámicas, o incluso vamos a tener presiones dinámicas igual a 0, o en su defecto, por ejemplo, si yo considero, digamos, ¿no? Otro factor de suelo, 1,05, 1,10, etc. 1,15, a ver, por ejemplo, con 1,15, ¿no? Entonces, ya automáticamente debo decir que no debo incorporar, digamos, esas cargas, ¿no? O que no fuera necesario. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, un coeficiente de fricción igual a 28, influye. Influye bastante, ¿no? Influye. El ángulo de fricción de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, 28,8. ¿No? Pero lo que va a depender las cargas o las presiones dinámicas directamente con la parte sísmica van a ser los parámetros sísmicos, ¿no? Va a depender del coeficiente de aceleración horizontal. Para calcular el coeficiente de aceleración horizontal, hemos indicado cuál era el criterio, ¿no? Entonces eso tengamos para bien considerar. Entonces voy a tener unos coeficientes C y D, que son los que tienen ustedes ya en pantalla, para poder generar, digamos, esta tabla, ¿no? La presión sísmica, como les vuelvo a indicar, va a tener una naturaleza triangular invertida, y al reemplazar los valores se tiene un valor de presión sísmica, con las características de que estaría pues en unidades de kilogramo fuerza por metro, ¿no? Y que a la par se debería transformar a kilogramo fuerza por metro cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que más nos interesa pues a nosotros? Ahí lo tenemos. Entonces simplemente voy a requerir excluir
la losa de fondo y la losa de techo. Voy a asignar únicamente mis paredes, pero voy a tener en cuenta lo siguiente, que dentro de los patrones de nudo también voy a incluir la del suelo, ¿no? Eso deben tener mucho cuidado a la hora de asignar, ¿no? O a la hora de seleccionar, pues. Entonces acá vamos a considerar pues la presión dinámica del suelo. Nos voy al menú Assign, ¿sí? Nuevamente Assign, Join Pattern. Como he creado la presión dinámica del suelo, simplemente voy a tener que cargar, ¿no?, estos coeficientes. En el caso de C y en el caso de D. Y voy a tener que aplicar. Acá voy a tener una presión dinámica del suelo de 6186.998. En este caso, en otro extremo, voy a obtener una presión dinámica, perdón, vamos a ver, estas presiones que ya deben estar definidas en el caso del suelo. A 4 metros estamos bien, estamos ok, pero al parecer estas presiones deberían ir reduciendo. Sí, vamos a ver cuál será el motivo. A 6186 es la presión dinámica o la presión sísmica. No sé si hemos adicionado otra, pero en su defecto vamos a tener que seleccionar previamente nuevamente todo. Vamos a hacer 0 todo. Voy a cargar o voy a seleccionar nuevamente todo, ¿sí? Ahora simplemente yo tenga la consideración de reemplazar, ¿no? Reemplace existentes. Muy bien. Muy bien. Vamos a nuevamente seleccionar todo. Y acá hay algo que se me estaba escapando, ¿no? Era el signo negativo. Vamos a reemplazar nuevamente todos los valores, ¿no? Entonces acá vamos a tener una presión a 33.3 centímetros de 5.671.4. Siguiente, a 66 centímetros tenemos una presión de 5.155. Esto ya por la cantidad de decimales que nosotros hemos empleado, ¿no? Porque acá incluso prácticamente tendríamos un valor de 0, ¿no? 2 por 10 a la menos 3. Todavía tenemos esas presiones. ¿Qué nos estaría faltando acá?
nos estaría faltando asignar la presión dinámica del suelo no olvidar que esta sería la cara o el tope de elementos se estaría dando en esta zona, ¿no? Entonces voy a mantener esa cara. Loaded face tope, la presión o el joy pattern que habíamos definido era presión dinámica del suelo, factor multiplicador igual a 1. Y ahí estaríamos asignando estas cargas dinámicas. Ya tengo también la asignación o la definición de la superficie debido a las presiones de la carga dinámica o la presión dinámica del suelo. Hay la posibilidad, ¿sí?, dentro de las combinaciones incluir, ¿no?, esa carga, ¿no? Por ejemplo, en la combinación 1 no la vamos a incluir, sino me parece que es en la combinación 3, ¿no?, donde podríamos incluir en todo caso o reemplazar con esta de acá. Sí, y en la combinación 4 de la misma manera. Bueno, ya tengo también la envolvente definida. Y voy a empezar a ejecutar el análisis. ¿No? Entonces estamos esperando. Ya con el análisis terminado, voy a proceder a pedir información para el diseño del concreto. Sí. Vamos a ver. Me parece que habíamos considerado doble capa, ¿no? Si es doble capa, entonces vamos a ver en el lado exterior o en la cara exterior, ¿no?, en el tope, en la cara tope, top face. Vamos a ver cuál es la distribución que le vamos a dar a la estructura. Acá hay un detalle, sería que ustedes se ubiquen, ¿no?, los ejes locales que eh, yo ya tengo definido en la estructura. Voy a pedir que la vista deformada por peso propio ya no se me muestre para que pueda tener visualización de los ejes locales, ¿no? Y apreciando, digamos, esta ventana y cambiando también la visualización de mis objetos, ¿no?, puedo percatarme que el eje local 1 está en la dirección horizontal. Entonces vamos a deducir en este caso el hacer horizontal en la cara tope. Pero no por peso propio, sino que voy a incluir acá un envolvente. Ahí lo tengo. Entonces puedo ver una visualización, ¿no?, pero en unidades de kilogramo fuerza por centímetro.
y veo una mayor concentración. A ver si ustedes se percatan. Tengo un aporte de 0.0063, igual acá, y así sucesivamente, ¿no? La mayor concentración ¿no? la voy a tener en la parte de la base. Y como ya habíamos diseñado anteriormente, tenemos esta hoja. ¿No? En el caso de las paredes, yo obtengo un aporte de 0.063, 0.006, digamos, ¿no? Acá. Pero esto de acá lo voy a multiplicar por ese elemento finito que habíamos nosotros definido, ¿no? Que era de, digamos que de 30 centímetros. A ver, no me permite. Ahora sí. Y esto a la vez voy a tener que multiplicarlo por 100. Voy a ver un incremento en este caso que sigue siendo inferior al de la cuantía mínima, ¿no? Pero sí se presenta un incremento al área de cero que nosotros habíamos obtenido preliminarmente en función a los momentos de diseño que nosotros habíamos obtenido, por ejemplo, de 69.55 kilos por metro lineal, ¿no? Ahora, si yo le pido al programa que me dé esos momentos o reporte esos momentos en kilo por metro, en kilogramos fuerza por metro, perdón. Vamos a revisar. Acá tenemos valores máximos de 69,55. Momento 1,1. ¿No? Y esos valores los habíamos obtenido en la base, ¿no? En la parte inferior, si ustedes recordarán. El incremento no ha sido, digamos, sustancial. Me parece que están por ahí, ¿sí? Porque si ustedes recordarán, cuando nosotros modelamos el tanque, el buzón, en algún momento ya habíamos obtenido esa demanda, ¿no? Y para el momento 2, sí, más bien se incrementaba, ¿no? Momento 2, a ver, por ejemplo, acá ya sí se incrementaba notoriamente. Entonces, para el acero horizontal, pues se mantiene por ahí. En el caso del acero vertical, ya tenemos un mayor incremento de demanda de momentos, en este caso de 106, tenemos ahora pues más de 200, ¿no? 266, 258. Momento 2. Ahora, si eso lo traslado acá, en unidades de kilogramo por centímetro, ¿no? Yo obtengo este reporte. Este es en el tope, ojo, vamos a la base, a bottom, la otra cara. ¿Sí? Tenemos este otro reporte. Y ese reporte lo tenemos acá en unión de losa-muro, el mayor incremento. Porque acá pues obviamente ya tenemos un incremento de 0,
podría decir, en el tope del elemento, ¿no? Y en la cara también, ¿no? Entonces esa mayor demanda la tenemos para el acero horizontal. Sin embargo, en el caso del acero vertical, como les comentaba, a ver, vamos a ver acá. No, tengo efectivamente ese mayor incremento, pero en la base, ¿no? En la base, en la unión losa-muro, ¿no? Obviamente que ese incremento se debe también a los efectos de la presión que yo he asumido a la estructura debido al líquido. En consideraciones extremas, poder decirlo de esa manera, ¿no? Ya que el buzón pues no va a trabajar, ¿no? O por lo general no va a trabajar pues a tanque lleno, ¿no? Entonces esas mayores presiones se van a concentrar en la base, o en el fondo, digamos, de la estructura. ¿Sí? Pues los invito a seguir el curso, el taller que hemos dado, digamos, una ampliación en cuanto a los días, para que ustedes puedan interactuar con mi persona, podamos revisar, ¿no? Podamos tener algunas consideraciones en cuanto a su proyecto. Muy bien, espero que les haya servido estas consideraciones. Nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.